Uno de los mitos para mí más difíciles de romper cuando estamos hablando de técnica pianística o que estamos hablando de biomecánica es el mito del peso del brazo, de tocar la técnica de peso, ¿no? La técnica de peso y la técnica de peso como una cuestión pasiva. Es decir, cuando yo dejo peso en el teclado, me estoy dejando llevar por la fuerza de la gravedad que va hacia abajo. Si todos pensamos en la fuerza de la gravedad, aquí he intentado dibujar una mano, no soy muy buen dibujante, pero yo creo que servirá para lo que quiero explicar. Todo el mundo, cuando piensa en la fuerza de gravedad, ve una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Mi brazo cae por la fuerza de la gravedad. Y la técnica del peso lo que hace es aprovecharse de esa fuerza que baja, aprovecharse de la fuerza y de esa masa hacia abajo para producir el sonido. Pero el problema es que cuando estamos tocando el piano no solo existe la fuerza de la gravedad, ¿de acuerdo? También hay otras fuerzas que están interactuando, no solamente la gravedad. Digamos que si tú tienes la mano aquí en el aire, está claro que hay una fuerza que me quiere tirar hacia abajo, que es la gravedad. Pero en el momento que yo hago puntos de contacto con el teclado, se acabó lo que tiene que ver con la gravedad y entra en juego otra fuerza que tiene que ver con la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton, para que lo entendamos, que hay una mosca, ¿qué me dice la tercera ley de Newton? Que a un objeto, si yo le aplico una fuerza de 10, en este sentido, ¿vale? Entonces, un intento de flecha, si yo le aplico una fuerza de 10, la masa me devuelve otros 10 como reacción a la fuerza que yo he hecho. Es una fuerza reactiva de la misma magnitud como yo imprima. Si hago una fuerza 15, esa masa me devuelve 15. Imaginaos que yo estoy en el espacio y hay un piano en el espacio que está flotando. Puedes tener la creencia que como el piano está en el aire y no hay gravedad, si yo empujo el piano lo puedo mover fácilmente. Se movería con mucha facilidad, pero no es exactamente así. La tercera ley de Newton nos dice que si yo empujara en el espacio ese piano, lo más posible es que yo también salga disparado hacia atrás. ¿Por qué? Porque hay una fuerza reactiva de la que yo aplico, es decir, yo aplico una fuerza y el piano me responde con la misma fuerza, así que el piano se moverá, pero quizá yo, que tengo menos masa que un piano de gran cola, me mueva mucho más rápido hacia el otro lado. Lo mismo pasa con nuestras manos cuando estamos tocando, y esto no lo queremos ver, o me cuesta hacerlo entender. Cuando tú estás en el aire, no hay problema, es verdad, hay una fuerza de la gravedad que va hacia abajo, pero todo cambia cuando tú tocas una tecla. Cuando tú tocas una tecla y estás dejando la masa del brazo sobre esa tecla, se produce una fuerza reactiva, que es hacia arriba. Y esa fuerza tiene que controlarla también algún músculo. En este caso son varios músculos. Claro, yo entiendo que la gente cuando dice yo dejo peso, y esto tiene que ver con relajación, quiere decir que mientras yo mantenga mi masa en el aire, mi hombro va a estar muy tenso y en el momento que dejo peso, mi hombro se relaja. Eso es verdad. Mientras está la mano, el brazo en el aire, van a ser el deltoides, los flexores del codo, flexores, sí, los extensores de la muñeca y extensores del dedo van a estar activos. Pero en el momento que yo dejo peso sobre un dedo, por esa fuerza reactiva, automáticamente, claro que sí, esto se relaja, esto se relaja, esto se relaja, pero se activan toda la musculatura intrínseca de la mano para resistir con el dedo, los flexores de la muñeca, los extensores de codo, todo eso está funcionando. Y eso es activo, no es pasivo, es una cuestión activa. Es como si me dijeras que para andar yo pasivamente voy dejando peso sobre los pies y los músculos no tienen que hacer ningún trabajo. Claro que hacen trabajo. Y cuando más rápido te muevas, más trabajo hacen todavía. Pues es igual con los dedos. En el momento que tú dejas peso sobre un teclado, hay una fuerza reactiva y esa fuerza reactiva tiene que controlarla alguna musculatura. De hecho, no solo existe esa fuerza reactiva hacia arriba, también hay una fuerza de fricción entre el teclado, entre tu dedo y el teclado.
Y eso va a hacer también que se activen otros músculos o se desactiven. Y claro, siempre hemos visto desde el punto de vista de la técnica pianística, porque se ha hablado mucho de la técnica de peso, sobre la fuerza de la gravedad. Pero es que se nos escapa que hay más fuerzas que están interactuando en todo esto. Y dices, no, es que cuando alguien tiene mucha tensión, tiene que relajarse. Claro, pero pregúntate primero por qué esa persona tiene mucha tensión. Porque yo lo que me he encontrado en el 85% de los casos es que hay mucha tensión, a lo mejor en un punto, en un músculo concreto del brazo, porque hay otros músculos que no están trabajando adecuadamente, que son débiles. Y por esa debilidad existen compensaciones neuromusculares en otra parte del brazo. Pero el problema no es la tensión en sí, que es un problema, no lo dudo, pero no es en sí la raíz del problema. La raíz del problema a lo mejor se sitúa en una parte del cuerpo totalmente distinta. Entonces quieres relajar esto a base de masajes, a base de fisioterapeutas, a base de tal, pero no estás yendo a la raíz del problema, que es buscar cuál es el eslabón débil que está haciendo que todo esto, o algún músculo concreto, se tense más, o que el hombro esté de esta manera. Muchas veces que el hombro esté de esta manera significa que el dedo está mal, no funciona correctamente, que esta musculatura es muy débil y la tensión se produce justo aquí arriba. Fijaos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver en sentido de la posición, pero precisamente esto está causando el dolor aquí. Y hasta que no entendamos todo este complejo, hablaremos mucho de técnica pianística, pero en el momento que lleguen los estudios fuertes y las obras de repertorio fuertes, no controlar todas estas fuerzas que están llegando al tejido conectivo, a los tendones, a la musculatura, al final significa posible lesión, como hay tantos y tantos pianistas que se van lesionando, pero precisamente porque descontrolamos todo este tema. Así que yo estoy harto de escuchar relajación, deja peso, relájate. Sí, eso es verdad, por una parte, pero dejar peso, en el momento que hay un punto de contacto en el dedo con el teclado, se acabó la fuerza de la gravedad. Hay otra fuerza que es con la que tú tienes que negociar, que es la tercera ley de Newton. Ya la gravedad da igual. Bueno, yo espero que esto se entienda. Si tienes alguna duda, déjamelo, comenta por privado, deja un comentario y nada, espero que lo haya hecho entender o que por lo menos haya dado algunas pistas o luces para que entiendas que en el piano casi poco tiene que ver con pasividad, todo tiene que ver con actividad. La cuestión es, ¿cuál es esa actividad? Para mí, debemos dejar de hablar ya tanto de relajación, porque eso ya está un poco superado, sino de tensión sana, lógica y activa, tensión activa. Es la falta de una sana tensión activa lo que puede hacer que al final haya problemas, tendinitis, sobrecargas musculares, pero no es porque falte relajación, es porque faltan otros músculos que estén trabajando correctamente y adecuadamente. Y esto es darle la vuelta a la tortilla, es decir lo contrario de lo que nos vienen diciendo siempre todos los profesores sobre técnica pianística o sobre cómo tocar el piano. Tocar el piano como correr, aunque son actividades distintas, nunca es una cuestión pasiva, es todo una cuestión muy activa.